Excelente. Entonces, bueno, esto fue como parte de un evento que tuvimos hace 2 meses que está enfocado en lo que es el uso de aplicaciones Citrix en dispositivos móviles. Pero obviamente eso tiene que ir soportado sobre alguna infraestructura de la cual vamos a hablar más adelante. En la agenda corresponde a primero cómo estamos en contexto en empresas, cómo abrimos sucursales y cómo se maneja la economía de escala. Después vamos a hablar de una palabra que es viene del inglés SaaS, pero lo estamos manejando como una SaaSificación, o sea, convertir en SaaS aplicaciones. La comparativa entre un modelo tradicional y un modelo SaaS, qué beneficios vamos a obtener con SaaS, cómo construimos la solución y cómo Inves también se adapta a las necesidades de cada uno de ustedes. Al final retomamos casos de éxito y en caso de que tengan alguna pregunta la pueden poner en el chat y al final de la presentación la retomamos para aclarar dudas, ¿no? Bueno, en primer punto, para abrir una sucursal, realmente en un esquema tradicional puede ser un poco difícil, ¿no? De hecho, me ha tocado empresas que abrir una sucursal a nivel de TI puede tardarse 2 o 3 meses. Esto se debe porque no solo tienen que, obviamente, involucrarse en contratos con proveedores de Internet, sino también tienen que preparar la infraestructura del cliente, ¿no? ¿Qué es su equipo? ¿Qué es, no sé, la LAN que tenemos que armar, proteger con un firewall? Entonces, todo ese tipo de cosas pues nos llevan un periodo largo de tiempo. Entonces, el sentido va porque nosotros necesitamos, en primera etapa, que nuestro hardware de nuestra infraestructura central tenga la capacidad de soportar a esos nuevos usuarios, que las aplicaciones estén licenciadas, estén actualizadas, tengan todas las normas estándar que cumple la empresa, y en el último sentido del cómputo, lo que mencionaba, poner en puesta a punto el equipo por el cual el usuario va a ingresar a nuestra infraestructura, ¿no? Entonces, esto puede ser un periodo largo, inclusive a veces tedioso. Por otro sentido, la actualización de la infraestructura también presenta sus retos, como que a nosotros a querer actualizar la infraestructura muchas veces nos encontramos con que, bueno, puede ser que el hardware ya no sea obviamente tan nuevo y el querer encontrar refacciones o nuevas piezas, pues realmente no haya, o puede ser muy difícil encontrarlas y si se encuentran puede ser a un costo muy elevado. Y esto no asegura que el equipo, digamos, tenga una nueva vida, ¿no? Realmente el equipo tiene una obsolescencia y esta obsolescencia pues va a ser reflejada a corto o a mediano plazo. En el caso de soporte, cuando tú actualizas una infraestructura, pues hay que tener también en cuenta que nuestra infraestructura muchas veces no puede ser actualizada en soporte, porque ya excedió los 3 años, a menos que se compre una póliza extendida, o inclusive, también con nosotros tenemos que ampliar a otras partes, también debemos de asegurarnos que tengamos la capacidad técnica de poder mantenerla, ¿no? Y por ese sentido, también implica lo que es una inversión. Y esta inversión, pues, suele ser muy fuerte y suele ser de golpe. Entonces, hay que buscar escenarios en los cuales hay que disminuir ese tipo de riesgos para que, obviamente, a nuestra empresa le sea más interesante un esquema que sea más flexible, que es como lo que vamos a hablar. Y por último punto es, ¿cómo vamos nosotros a hacer un sitio alterno, ¿no? También es parte importante de nuestra infraestructura local. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si se nos va nuestro site principal? Muchas veces pensamos en el escenario más idóneo, pero no pensamos en el peor escenario. Entonces, en ese sentido tenemos que estar preparados, ¿no? Una es del usuario, o sea, el usuario cómo va a ingresar en un sitio alterno. Otro es espacio físico, que nuestra infraestructura tiene que ser replicada, tiene que ser un ambiente en el cual esté seguro, y la administración. Obviamente, si tenemos un sitio alterno, también tenemos que procurar actualizaciones, mantenimiento, protección lógica, protección física, protección perimetral. Son muchos escenarios cuales tenemos que estar protegiendo para que obviamente nuestra infraestructura esté operando correctamente. Entonces, tomando estas premisas,
Las empresas tienen la necesidad de expandirse. Obviamente, si una empresa está teniendo éxitos, suele tener crecimiento en otros espacios físicos, tienen crecimiento en la cantidad de usuarios y muchas veces se ve la necesidad de crear sucursales. La centralización, la centralización de las operaciones también se vuelve un reto porque la información cada vez se va manteniendo en cada sucursal y no se tiene centralizada. Entonces se vuelve un reto el tener respaldos, el procurar que la información esté al corriente, el procurar que la información inclusive esté segura. Y el incremento de la operación se convierte en un tema de escalabilidad porque puede ser que tengamos servidores para 30 o 40 usuarios más, pero puede que no tengamos infraestructura para soportar, no sé, 60 o 70 usuarios. Entonces, lo que es a corto o mediano plazo, cuando se vienen, o a largo plazo, si vienen proyectos muy fuertes, normalmente nosotros no tenemos la capacidad para soportar ese impacto de usuarios que vamos a tener. Entonces, son realidades que realmente estamos teniendo día con día y que a mí personalmente me toca ver con muchos clientes, ¿no? No voy a decir nombres, obviamente, pues para no ventanearlo, ¿no? En ese sentido, hay dos comparativas que podemos lograr. Una es en el esquema tradicional, que es actualmente como trabajan la mayoría de las empresas, y en un esquema SaaS. SaaS, me gustaría tomarme un tiempo para explicarlo. SaaS se refiere como Software as a Service, o en el español, software como servicio, que se logra teniendo una infraestructura elástica y obviamente a un usuario lo único que se requiere es internet y acceso a la aplicación, ¿no? Permisos. Entonces, en la primera rúbrica de la comparativa es el tiempo de preparación de un cliente. Cuando se abre una sucursal, normalmente pues tenemos que procurar que el software lo tenga instalado, los prerequisitos del software, que eso a veces es un tema que no procuramos muy bien. Y nos puede llevar en un esquema tradicional hasta 3 horas. 3 horas realmente lo tomé muy corto y reservado. Sin embargo, yo creo que se lleva normalmente más tiempo, ¿no? Y eso es por cada equipo. Obviamente, si tienen replicados discos y los están clonando, pues puede ser una ventaja. Sin embargo, aún así nos sigue llevando más tiempo. En una solución SaaS, pongo un asterisco porque 3 minutos realmente suele ser el tiempo en que abrimos casi la caja del equipo y lo ponemos puesta a punto, ¿no? En caso de que sea un equipo no thin client, el instalador se lleva aproximadamente 5 minutos. Entonces realmente tenemos mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque solo nos va a pedir el usuario y la contraseña y nos va a mostrar el listado de aplicaciones que tiene el usuario. Buen día, Gerardo, bienvenido. Y por el lado, en la segunda rúbrica de renovación de equipos, en un esquema tradicional, obviamente, el 3 años, eso aplica tanto como para el cliente y el servidor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el tiempo de vida estimado que tiene un equipo de esos. Hay empresas, obviamente, que hasta tienen todavía generación 1, generación 2, mas sin embargo, esto incrementa el riesgo por pérdida de información y fallas en la operación. En un esquema de SaaS, la parte de infraestructura en la nube no se vuelve obsoleta. ¿Por qué? Porque tú estás en un ambiente virtualizado y se convierte en el cliente ligero, se extiende su vida inclusive hasta 8 años. Estos 8 años se refieren a que como el procesamiento no se está ejecutándose en el cliente, se está ejecutándose en un centro de datos, realmente pues el usuario puede permanecer tanto tiempo como las piezas electrónicas y mecánicas funcionen, ¿no? Y en la que es la disponibilidad de la infraestructura, en el tradicional, me atrevería a preguntarle inclusive a Gerardo o a Leonardo, y si ustedes conocen cuáles son los SLAs que tiene su empresa, ¿no? SLAs refiriéndome a tiempos de disponibilidad. Realmente es un tema muy difícil de medir y que realmente no suele ser muy bueno, ¿no? Digo, obviamente cada empresa tendrá sus propios criterios y su operación, mas sin embargo, lo que me ha tocado convivir con diferentes empresas, me ha tocado que no tienen medido y obviamente no tienen una muy buena calidad en sus servicios, ¿no? Y por el lado de lo que es la infraestructura en la nube, yo como partner de Amazon transfiero a ustedes los SLAs en los cuales es
99.999% de disponibilidad, lo que se refiere más o menos a 5 minutos al año sin servicio. Entonces, realmente es muy buena la calidad del servicio y, bueno, nos ofrece una ventaja inclusive estratégica para la empresa. En lo que es la cuarta rúbrica, compra de sistemas de respaldo energético y enlaces de infraestructura. Al no tener una infraestructura en la nube, los sistemas redundantes se vuelven un poco ambiguos, ¿no? Porque energético, bueno, ya no lo necesitas. Enlaces todavía lo pudieras necesitar. ¿Por qué? Porque tú accedes a la nube, más sin embargo tus usuarios de tus sucursales no ingresan a tu matriz, sino ingresan hacia la nube y el proveedor de la nube tiene redundante en enlaces. Entonces, realmente el usuario con una ADSL y que su ADSL esté funcionando, yo diría que basta, ¿no? Y en la parte de la infraestructura, Amazon replica lo que es su infraestructura en diferentes centros de datos. Pues con esto obviamente nos ahorramos una cantidad importante en la inversión que se hace en un DRP. La quinta rúbrica, la dependencia. Al punto que iban también refiriéndome al punto anterior es, en un esquema tradicional todas tus sucursales dependen de la matriz. ¿Por qué? Si se va a la luz, si se va el enlace, todas las sucursales dejan de trabajar, ¿no? No solo la matriz. En el caso de SaaS, un modelo SaaS, lo único que depende es de tu enlace. De la matriz realmente no hay dependencia alguna, ¿no? En la parte de la movilidad tenemos, en el esquema tradicional, le puse que no hay movilidad y lo puse con asterisco. Habrá aplicaciones obviamente que habrán invertido un poco más de dinero en desarrollar una aplicación móvil o tener más flexibilidad, pero sin embargo seguimos limitados a ciertos sistemas operativos, a cierta infraestructura o a un navegador, a una versión del Internet Explorer, Mozilla o del Firefox o del Chrome. Nos delimitamos. En el esquema SaaS nosotros estamos utilizando como palanca de empuje a lo que es aplicaciones de CNAP. CNAP es multiplataforma y ellos obviamente trabajan para actualizar sus clientes y que puedan ser utilizados en nuevos sistemas operativos o inclusive en sistemas operativos legados. Entonces tenemos mucha ventaja por ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos pagando nuestro licenciamiento de Citrix y eso nos abre un abanico de opciones para poder ingresar. En la parte de la accesibilidad tenemos, como mencionaba, a ver, me tomo un minuto para aclarar esta duda con Gerardo. ¿Me escuchas, Gerardo? Sí. Seguimos. En la parte de lo que es en la parte de lo que es accesibilidad, bueno, Citrix, como lo comentaba, trabaja en diferentes dispositivos y, bueno, ellos trabajan para agregar nuevos, ¿no? Y en la parte del tradicional, obviamente a nosotros nos costaría invertir en esos dispositivos adicionales que queramos incluir. En la parte de la seguridad, el esquema tradicional realmente es muy poca o pobre la seguridad. Inclusive me ha tocado visitar a clientes que tienen me ha tocado revisar con clientes que tienen los servidores accesibles a la gente, ¿no? O sea, que la gente casi pasa por un lado de los servidores. Y esto puede ser propenso a daños porque alguien se caiga, o las personas del aseo, o inclusive alguien con la mala intención de llevarse algo, ¿no?
Y en el tiempo de lo que se refiere a la preparación de la infraestructura, en un esquema tradicional tarda de 6 a 8 semanas en entregarte servidores. Y eso parte de ahí todavía el tiempo de implementación y parte todavía el tiempo de capacitación y se le van agregando cosa tras cosa. Entonces, lo que vamos a tener es un tiempo muy largo en implementar una solución que probablemente nosotros lo vayamos a necesitar ya, ¿no? Y en lo que es una aplicación SaaS, nos tardamos horas. Voy a comentar el caso de éxito más adelante de lo que se refiere Hasman y les voy a platicar cómo fueron los tiempos de implementación. Pero, ¿qué beneficios vamos a obtener? Los beneficios que vamos a tener primero va a ser agilidad, porque vamos a abrir sucursales. En sí, agregar sucursales es realmente ambiguo, ¿no? Más bien vamos a agregar usuarios móviles. Esos usuarios móviles se pueden agregar en minutos, en lugar de horas como en un esquema tradicional, y la administración se vuelve centralizada, con lo que nos evitamos que estar recolectando información de diferentes puntos. En la parte de ahorros, vamos a hacer un ahorro importante, pero ya que nuestra infraestructura es flexible. Entonces, vamos a tener una infraestructura que se adapta a nuestras operaciones sin necesidad de hacer una inversión fuerte. Algo que suele pasar mucho en un esquema tradicional es que las inversiones en infraestructura, hablando de servidores, se hace de forma escalonada. ¿Sí? O sea, tú llegas a un punto en el cual tu infraestructura ya está por debajo de tu operación, entonces haces una inversión fuerte y te ajusta para otros 6, 8 meses o inclusive un año o más, no sé. En el caso de la nube, realmente la operación tiene que ir muy de la mano con tu infraestructura. Entonces hacemos incrementos realmente en los puntos donde tú los vayas a necesitar. Y al igual, bueno, los equipos realmente te evita la renovación de ellos, ya que la operación toda se realiza desde un servidor. ¿Cómo lo logramos esto? Bueno, se logran en 3 componentes. Ya algunos los mencioné anteriormente. Sin embargo, el primer dispositivo es Team Clients, ¿no? Nosotros utilizamos Team Clients Wise, donde el usuario, de forma amigable, entra a una ventana donde le pide usuario y contraseña y muestra sus aplicaciones. O inclusive dispositivos móviles que pueden ser como un smartphone, un iPhone, un iMac o una laptop. Y obviamente los usuarios ingresan desde cualquier conexión a Internet. En la parte de la virtualización tenemos virtualización de aplicaciones, donde utilizamos un producto llamado ZenApp. Este producto nos permite esta flexibilidad de poder ingresar desde cualquier dispositivo y con esto abaratar costos. En la parte de infraestructura, nosotros estamos agregando el componente de Cloud Computing. Como mencionaba, AWS es un servicio ofrecido por Amazon. Los que antes vendían libros, bueno, ahora tienen sus servicios de hosting, pero en infraestructura totalmente virtual y con entrega de esta infraestructura al usuario final. A lo que se llama infraestructura como servicio. Es el concepto que aquí les señalo. Bueno, ¿cómo se construye la solución? Son 3 pasos. No voy a ahondar mucho en ellos. Mas, sin embargo, el primero es, hacemos un análisis de cuáles son tus aplicaciones, con qué se conectan, cómo funciona, cuáles son los prerequisitos, qué usuarios ingresan con ellos, desde dónde ingresan los usuarios. Y hacemos obviamente un blueprint, realizamos un plan de la migración, donde obviamente hacemos un plan de trabajo, asignamos responsabilidades, y posteriormente ejecutamos ese plan y pasamos a un punto de producción. Entonces, de tener una aplicación, ¿cómo la hacemos para convertirla a SaaS? No importa si es Dynamics o SAP, nosotros tenemos la posibilidad de poder subirla, ¿no? ¿Qué casos de éxito tenemos? Bueno, tenemos el primero que es seguridad y control. Son 45 usuarios, donde ellos tienen una única sucursal, pero ellos utilizan SAP Business One. Tienen un total de 2 servidores y la gran mayoría de ellos ingresan desde PCs. El tema con ellos, de por qué se subieron a la nube, no fue tanto por el tema de abrir sucursales, fue más en el sentido de la disponibilidad de aplicaciones. Como caso de éxito número 2, tenemos a Hasman, que es un total de 176 usuarios,
donde ellos tienen 75 sucursales dispersas por todo el país. Ellos ingresan desde el ERP SAP Business One. El total de servidores son 7. El desglose son 5 servidores para Citrix por la cantidad de usuarios, y ellos tienen un servidor de SAP de 70 GB de memoria RAM. Esto debido a que, bueno, corren procesos pesados, y tienen un servidor chiquito que es un Active Directory. La gran mayoría de los usuarios ingresan desde PCs, y bueno, gerentes y altos ejecutivos ingresan desde smartphones, inclusive tablets. Es una empresa 100% mexicana, y bueno, sus servicios son basados en lo que es en la venta de refacciones, servicios automotrices y bueno, venta de neumáticos. Ellos, su principal punto era que iba a requerir una gran transferencia de datos, y pues bueno, ellos no tienen la infraestructura para soportarlo. Entonces, tanto de red, de telecomunicaciones, como de infraestructura. Entonces ellos optaron por irse mejor hacia la nube, ¿no? En donde estos 176 usuarios aproximadamente se va a requerir 10 megas, un poco más, aproximadamente, donde este gasto representa $1,500. Y va a ser una inversión similar en un esquema de arrendamiento para los servidores, y de hecho se me hace barato, ¿no? Yo creo que estaría rondando como los $2,000 por la infraestructura. Sin embargo, ellos con nosotros están pagando aproximadamente el 50% de lo que hubieran requerido en total, y obviamente sin administrar contratos y todo con proveedores de internet ni nada. Ellos prácticamente en la matriz adquirieron un dedicado, y en las demás sucursales un asíncrono, y con eso están operando bien. Ellos en el principio, como comentaba, no tenían infraestructura sobre la cual montar SAP, y por eso, bueno, fue interesante una solución como esta. Bueno, comentarios que nos dijeron que gracias a Citrix solo se conectan los usuarios previamente autorizados y aplicaciones. En cuanto a la nube, el saber que el servicio es provisto por Amazon es un motivo de tranquilidad, y aunado a esto, el respaldo, compromiso y profesionalismo de Inves hace la tranquilidad se refuerce. Nosotros incluimos una póliza de soporte la cual respalda todas las operaciones que nosotros, bueno, más bien enfocado como a problemas de operación y todo. La operación en sí está delegada 100% al administrador de ellos, ¿no? Como comentaba, tenían 7 servidores, pagan una renta mensual sin necesidad de grandes inversiones iniciales, y cada sucursal trabaja de forma independiente. Es decir, si a la matriz se va a internet, realmente las sucursales pueden seguir trabajando sin ningún inconveniente. Como comentaba, el ahorro fue aproximadamente de un 50%, y en tiempo fue entre el 60 y el 70%. De optar por una infraestructura tradicional, hubiésemos tenido que invertir en una planta de luz, que eso obviamente ha sido una inversión fuerte, e incrementar la velocidad de conexión a internet, así como tener un servicio adicional. Además queda claro de la inversión de servidores. Bueno, esto fue comentado por Juan Manuel Yescas, que es el gerente de sistemas de Hasman Automotriz. ¿Cuál fue un punto curioso? Interesante, que la nube nos permite poder trabajar de forma remota. No solo a las personas operativas, sino también a nosotros como consultores nos permite esa flexibilidad de atenderlo desde puntos remotos, no es necesario estar físicamente con ellos. ¿Qué beneficios se obtienen al trabajar con políticas de trabajo móvil? Bueno, podemos trabajar desde cualquier punto, por lo cual nos podemos ahorrar espacio de oficina, el incremento de la satisfacción del trabajador, y bueno, mejora obviamente eso, la productividad con el cliente, atrae y retiene talentos, y incrementa la productividad en un porcentaje muy interesante. Bueno, la movilidad obviamente nos ayuda a reducir costos y a permitir la productividad, ya que no tenemos que estar en nuestra oficina físicamente para poder utilizar las aplicaciones que ahí tenemos, ¿no? SAP, como muchos saben, es una aplicación pesada y solo puede ser accedida o por Citrix o localmente, ¿no? De forma satisfactoria. Entonces, el hecho de poder tener opciones como
la nube y Citrix nos abren posibilidades de poder trabajar desde diferentes puntos. La idea, bueno, es crear empresarios del futuro y crear también administradores del futuro, ¿no? Donde ellos se adapten y aprendan las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, no solo por moda, sino aprovechando los beneficios que realmente se obtienen de ellas. Y la idea es poder trabajar desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? No importa plataforma, no importa el acceso a internet, ya que como comentaba, hay conexiones que inclusive hemos visto de 17K, entonces hasta con la conexión a internet de 3G podría funcionar. Perfecto, entonces, bueno, me quedo a sus órdenes. Mi nombre es Rodrigo López, soy arquitecto de soluciones cloud. Y bueno, como cualquier otro punto de contacto, también se encuentra Alejandra Villanava, quien está en la parte como consultor senior. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Tenemos canal en YouTube, tenemos cuenta en Twitter y tenemos cuenta en Facebook. En Twitter es @investme, en Facebook está como Invest y bueno, en YouTube está Invest también. Mi Twitter personal es Rodrigo Lopsa, en caso de que me quieran seguir. Fue un gusto verlos atendido el día de hoy. Que tengan un excelente día.